en la cual vamos a hablar de las experiencias y buenas prácticas. Entonces vamos a invitar a Nacho, Ignacio Martínez Soler, de Vilor. ¿Estás por ahí? Estoy. Estás, vale. ¿Y la cámara la has encendido? Sí, en principio sí. Se me Vale, ve. bueno, yo voy a dejo de compartir, ¿vale? Lo que no sé ahora es qué se va a ver en pantalla. Entiendo que se verá a un segundito, que esto no lo hemos hecho, la configuración de los ponentes a vista, ¿vale? Vista de orador, ¿sí? Mejor, ¿no? Ok, fenomenal. Bueno, pues aquí en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, está David Rodríguez Yagüe. Y en Valencia está Ignacio Martínez Soler. Cuando estuvimos preparando la jornada, queríamos tener el punto de vista de empresas que ya tuvieran experiencia en la normativa, ¿no? Así que vamos directamente con la primerísima pregunta, ¿no? ¿Cuál fue el motivo? Y doy primero paso a David, ¿vale? Por riguroso orden de alfabético, y así ya. Y luego, Nacho, ¿cuál fue el principal motivo por el que en vuestra organización decidisteis implementar la norma? Vale, yo no sé si se me escucha aquí. No sé si David tienes que quitar el audio. Sí, se escucha, se escucha. Vale. A ver, desde Acción a Agua llevamos. Un segundito. Sí. Sí, yo creo, ¿no? Sí, pero Altavoz, quita. Se está acoplando, Voy. No sé, David, si tienes tú también A ver, enganchado. Ahora, a ver. Sí, ¿no? Ahora sí. Ahora me escuchan bien, ¿no? Bueno. Vale. Pues desde Acción Agua llevábamos utilizando metodología BIM mucho tiempo. Incluso antes de que se llamara BIM y que fuera este término que se utilizara, siempre desde la industria de agua se utilizaban ya modelos tridimensionales con datos. Lo que hemos venido viendo, sobre todo yo que llevo desde el 2018 en Acciona, era que teníamos un montón de procesos, un montón de procedimientos, un montón de información y toda muy desordenada. Lo que nos ha servido, nosotros nos certificamos de la ISO 19651 y 2 en el 2024. El año pasado validamos esa certificación, ahora en octubre pasamos el segundo año y entonces lo que nos ha servido sobre todo es para ordenar todos esos procedimientos que tenemos, ordenarlos y trabajar todos a uno. Al final, en nuestra empresa somos un equipo muy grande con muchos departamentos dentro, ¿no? Departamentos independientes de no solamente el de BIM, que somos un departamento independiente, un departamento de Doc Controller, por ejemplo, los departamentos de ingeniería, compras, etcétera, etcétera. Entonces, unificar un poco todos los procedimientos de cada uno no hubiera sido más complicado si la ISO no hubiera estado por medio. Al final, cuando decidimos optar por la certificación de la ISO, obviamente todos los departamentos tuvieron que trabajar para ordenar esos procedimientos y de esa manera, pues bueno, saber todos qué es lo que estaba haciendo el departamento de al lado, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que ha sido el mayor de los éxitos. Ahora mismo, en cada proyecto, ya sea requerimiento de cliente, no sea requerimiento de cliente, porque en muchos casos trabajamos con empresas extranjeras que no tienen ese tipo o clientes extranjeros que no tienen ese requerimiento de ISO, a nosotros nos sirve como para saber por dónde tenemos que empezar y cuál es el camino que tenemos que tener en todo el ciclo de vida del proyecto que vamos a realizar. Nacho. Bueno, por nuestra parte. Uy, se acopla otra vez. Bueno, por nuestra parte, al final también la ISO, como dice David, pues también nos ha permitido ordenar no solo a nivel de personal de obra, sino también a nivel de dentro de la empresa. Nosotros sí que es cierto que nosotros tenemos una casuística un poco más particular, porque digamos que hemos arrancado la implementación BIM a la par que un gran proceso de transformación digital dentro de la compañía, que al final lo que está permitiendo es que estemos generando procesos y aunando tecnologías y el resto de departamentos todo a una. La ISO al final nos permite, pues, nos ha dado para mí varias ventajas. Por una, pues yo coincido con David, o sea, nos permite que todo el mundo vaya a una. No, ya cuando tú pones una regla, una norma por encima y un objetivo que es certificarte,
digamos que como que hay un poco más de presión dentro de los departamentos para trabajar de manera conjunta. Y luego, particularmente, dentro de las obras, nosotros lo estamos utilizando como palanca para la transformación digital. Es decir, nosotros, si no tuviéramos la norma ISO 19650 encima de la mesa, digamos que las obras serían un poco más reacias a adoptar nuevas metodologías de trabajo, a modificar sus costumbres. Y creo que esto, pues al final es una oportunidad. Hay que utilizarlo como una palanca de cambio y una palanca sobre todo apoyada porque, como decía David también anteriormente, las normativas que se están haciendo tanto a nivel estatal como a nivel autonómico nos empujan a que esto esté presente en todas las empresas. Entonces, es una oportunidad para las empresas que nosotros estamos trabajando en el sector de la construcción o diseño o mantenimiento, el poder empujar un proceso de transformación digital. Genial, Nacho. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. Lleváis ya más de 2 años ambas empresas, ¿no? Pero claro, entiendo que no habrá sido sencillo el paso inicial, ¿no? ¿Cuáles fueron los mayores retos durante el arranque y cómo los superasteis? Los mayores retos. A ver. Sí, dale. Vale, los mayores retos, ya es un reto, yo creo que para una empresa grande, o sea, yo en mi caso, por eso tengo la experiencia de empresa grande, es como entrar, a veces es entrar como un elefante en una cacharrería, ¿no? Es ordenar todos los procesos ya es un reto. En nuestro caso también, yo creo que uno de los éxitos que tiene ISO 19650 o de los puntos buenos es que involucra de arriba abajo, es decir, al final, de siempre, antes de estar certificado, digamos, siempre es la parte de abajo la que está empujando a hacer los modelos mejores, datos mejores, obtener información mejor, etcétera, etcétera. Y al involucrar a veces un poquito a esos gerentes y demás en el procedimiento, eso hace que todo fluya un poquito mejor. Entonces, uno de los retos ha sido involucrar a todo esa jerarquía superior dentro de ese procedimiento de procedimientos, de aunar esos procedimientos, ¿no? Después todos los retos es, obviamente, como he comentado antes, ¿no? Recopilar toda información de todos los departamentos y en nuestro caso lo que generamos es un manual BIM, es un manual totalmente, lo llamamos manual BIM, lo llamamos, es totalmente agnóstico, o sea, nosotros no estamos hablando de softwares, no estamos hablando de marcas, simplemente hablamos de procedimientos. Entonces, pensar que podemos realizar un documento sin la utilización de términos, o sea, de casas comerciales, simplemente para entender el procedimiento y después relacionar eso con cada documento que hemos generado, ha sido otro de los retos importantes. Al final, no solamente es recopilar esa información, sino ordenarlo y entenderlo. Y sobre todo después hacerlo entendible para aquellas partes de los proyectos, aquellos equipos de desarrollo, equipos de producción que no están tan familiarizados con la ISO, pues hacerlo que sea entendible y que puedan utilizarlo. Venga, Nacho. Bueno, va a ser complicado, porque David me pisa mucho de las respuestas. No, pero bueno, para nosotros yo creo que Espera, que el se han activado. reto, ¿sí? ¿Tienes el micro encendido? Sí, 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 Sí. sí, ¿me Aquí en oís la o sala no? se ha... A ver. ¿Habla? Hola, ¿el resto me oye o no? ¿Lo oís Sí, vosotros? ¿Tú le perfecto. oyes ahí? Sí, se No escucha. te oímos, Nacho, ahora. Se escucha. Se escucha muy bien. Pues A sois ver, ahora. vosotros, David. David, ¿me oís vosotros ahí en la sala o no? No había tocado el altavoz, ¿eh? ¿Tú sí le escuchas? Pues bueno, nada, tenemos aquí a un hacker que nos ha... A ver. El resto se me escucha. Sube tú, por favor. Sí, A ver si por ahí... sin problema. ¿Sí? Nacho, habla ahora. ¿Ahora? ¿Ahora me oís o no? Sí. Sí, vale.
Bueno, un poco como comentaba, ¿no? Uno de los primeros retos, yo coincido con David también, que es bueno, la parte de arriba, para nosotros, en este caso, fue menor, porque estaban convencidos desde el principio, pero sí que el integrar al resto de las áreas, yo creo que ha sido uno de los grandes retos, porque cada área a nivel empresarial pues tiene sus objetivos, tiene su forma de trabajar y el poder aunar todos estos objetivos de una manera clara, pues al principio era un poco complejo, sobre todo por la falta de entendimiento, porque al final esta norma, al no ser una norma de alto nivel o de estructura armonizada, como pueden ser la 9001, la 27000 y demás, pues digamos que jerárquicamente pues, se nos entendía como algo un poco menor. En el momento que pudimos hacer entender que esto formaba parte de la 9001, que podíamos trabajar de manera conjunta con el sistema integrado de calidad y con el área de calidad, yo creo que todo se fue suavizando y fue mucho más sencillo. ¿Vale? Pero sí, yo diría que como de los mayores retos para todos, les diría que la primera batalla la tienen que librar con el departamento de calidad para ir a una, ¿vale? Luego, como segundo reto, pues obviamente bajar al suelo la norma, ¿no? Como decía David también, oye, nosotros, los que sí que estamos acostumbrados a trabajar con esta norma, la entendemos perfectamente, sabemos qué implicaciones tiene, sabemos lo que es cada uno de los documentos, pero luego explicarle eso, en nuestro caso, a personal de obra, que su objetivo al final es que al final del día la obra haya avanzado y su tajo se haya realizado correctamente, el hormigón haya llegado, pues lo ven como todo muy protocolario, ¿no? Como documentos que a ellos pues les generan más trabajo que lo que actualmente tienen que hacer, ¿no? Entonces, hacerles entender que esto permite ordenar la información de una manera más clara, que les permite ahorrarse tiempo a futuro en la búsqueda de información, en el tratamiento de información, en la entrega al cliente, yo creo que es un reto también bastante importante. Yo puedo decir que, y esto también hay que ser realista, ¿eh? Hay que decir que nosotros 100% no lo tenemos todavía conseguido, porque lo hemos conseguido con determinadas personas que sí que han sido más proactivas. Hay otros que nos cuesta más y dependen muchísimo del departamento BIM que esté empujando y controlando. Pero ese, yo creo que en una constructora el mayor reto es conseguir llegar al personal de obra. Y al personal de obra me refiero al que está ejecutando la obra. Sí, pero vamos, yo aquí casi que me apostaría a qué empresa tiene la ISO 9001 al 100% implantada dentro de la empresa. Porque yo estoy convencido que sigue habiendo reductos gálicos, ¿no? Que, que la eluden por dos lados. Y hablamos de una norma que tiene 30 años, ¿no? Y entonces ahí, y voy a empezar por ti, Nacho, para luego dar paso a David Rodríguez. Eh, ¿Habéis tenido que hacer algún cambio organizativo para implantar la norma ISO? ¿No? Y incluso qué carga de trabajo la gente tiene real sobre esta norma, porque claro, ahí también hay muchos mitos de, no, es que vas a estar empapelado todo el día y no vas a poder trabajar nada porque estás todo el día complementando no sé qué, ¿no? Entonces, empezamos por ti, Nacho. A ver, uno de los principales cambios, pues obviamente es la aparición de ciertos roles, ¿no? O sea, si estás trabajando ya con la implementación BIM, estos roles sí que, digamos que los tienes interiorizados y están apareciendo, pues como lo que puede ser un BIM Manager que puede hacer la figura de Information Manager también, bueno, gestor de la información, que no hablemos en términos tampoco ingleses, gestor de la información. Al final, pues depende el tipo de proyecto y la envergadura del proyecto, pues son figuras que eh, o son figuras ad hoc para ese proyecto o son personas que realmente están formadas y están dando cobertura, ¿vale? Entonces, puede ser la aparición de esas figuras, de esos roles, o simplemente la formación del personal que está dentro de la obra, pues para que pueda asumir esas funciones.
Yo particularmente no lo veo como algo muy problemático, porque esos roles al final aparecen de forma natural, porque, como decíamos, existía un administrativo de obra o puede haber un document controller, simplemente es evolucionarlo en este sentido. Eh, yo creo que eso sería el mayor cambio a nivel organizativo y luego también, obviamente, pues la aparición de un entorno común de datos que esté más estructurado, que ya estés definiendo flujos de trabajo, ¿vale? No simplemente un repositorio documental, como esto pues, siempre ha existido, ¿no? El repositorio documental, sino el implementar los flujos de trabajo que sirvan, que sean útiles de verdad, ¿vale? No simplemente por cumplir. ¿Vale? Yo creo que este pues, sería también el otro cambio fundamental que se tiene que dar a nivel de organización. David Rodríguez. Bueno, pues nosotros a nivel organizativo no hemos tenido que cambiar nada realmente. Sí que lo que hemos tenido que hacer ha sido como enlazar, ¿no? Los departamentos que ya teníamos, buscando figuras dentro de cada departamento para enlazarla con otros. Ese lado sí que ha sido importante. De hecho, lo que has comentado antes, Ignacio, sobre calidad. Para mí, yo creo que para nosotros el éxito ha sido involucrar, o casi no involucrar, sino nosotros involucrarnos con el departamento de calidad. Realmente ha sido el Departamento de Calidad de Acción a Agua el que ha estado un poco llevando esa línea de esa dirección de hacia dónde tenemos que ir y cómo tenemos que hacer, y nosotros simplemente aportábamos la información. Entonces, yo creo que más que cambio organizativo ha sido esos enlaces entre distintos departamentos, entre BIM y ingeniería, entre ingeniería y Doc Controller, etcétera. Todos los departamentos que antes a lo mejor ese enlace estaba un poquito más inexistente o, bueno, más débil, se han fortalecido mucho más. Ese ha sido el principal cambio organizativo. Y aparte que ya también, como comentabas, el tema del CD. Obviamente, nosotros desde y hace antes un poquito de ISO y demás, ya no pensamos en hacer ningún proyecto sin un CD bien estructurado, eso por supuesto. Habéis comentado, pero no habéis hablado todavía del departamento de sistemas, de TICS. Digo yo que algo habrá tenido que decir en todo esto, porque estamos hablando de gestión documental, acceso a la información, gobernanza del dato. Entiendo que os habréis tenido que coordinar con estos sistemas. Bueno, eso estamos ahora mismo, o sea, hemos empezado poco a poco. El caso es que yo creo que es el paso natural, ¿no? Todo lo que hemos hecho hasta ahora, obviamente TIC ha estado dentro de todos estos procedimientos de adquisición de recursos tecnológicos, o sea, tanto CDEs como softwares, como licencias, etcétera, etcétera. Esto, en nuestro caso, siempre ha sido así, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora los pasos naturales son bases de datos, automatizaciones, inteligencia artificial, programaciones. Todo ese, ahora, obviamente, pues lo que comentábamos. Si antes nosotros, realmente a ti, que le pedíamos, oye, necesito licencias, ahora es un trabajo continuo con ellos para el tema de gestión de bases de datos, gestión de usuarios, gestión de un montón de recursos que antes simplemente se pedían, se solicitaban y ya está. Venga, otra pregunta. Si tuvierais que identificar una buena práctica que se haya desplegado después de empezar con la ISO, ¿vale? Que os haya aportado valor a proyectos, me invento, no lo sé. ¿Habéis redefinido estructuras de carpetas? ¿Habéis validado un nuevo sistema de nomenclatura? ¿Habéis establecido un sistema de comunicación más eficiente? Venga, Nacho. Bueno, en este caso, no, sí que quería dar un pequeño matiz respecto a la pregunta anterior, David. Nosotros, en nuestro caso, IT está involucrado desde el inicio también, ¿vale? O sea, prueba es que yo también soy el responsable de transformación digital y todo el proceso de transformación digital que se ha dado a la par. La implantación BIM con la redefinición de sistemas TIC se ha dado en paralelo. Entonces, todo lo que estamos haciendo va en conjunto. Yo creo que eso también es una parte fundamental. Disculpa que quería sí que matizar esto porque creo que era importante matizar que IT tiene que estar desde el inicio. Respecto de buenas prácticas, como contabas, que hemos estado utilizando, pues
obviamente, pues sí, la redefinición de la estructura de carpetas creo que es básico. Nosotros teníamos ya una con la estructura ISO, ahora mismo estamos en la segunda revisión, un poco con las lecciones aprendidas que se están dando después de, bueno, de esta primera etapa. Luego, pues creo que lo que estamos utilizando ahora cada vez más es el uso de un CDE que tiene pues, muchas posibilidades para coordinar y unificar toda la información. O sea, hasta ahora, pues, había muchísimas fuentes de información. Bueno, yo creo que voy a decir lo típico, ¿no? Pero es que es cierto. Información en correos electrónicos, chats, WhatsApps y demás. Entonces, en las obras que sí que estamos utilizando realmente, la ISO 19650, lo que estamos intentando evitar, siempre hay fugas, ¿vale? Hay que ser realistas, siempre hay fugas, pero sí que se está intentando que toda esa información esté cada vez más centralizada. La gente se va mentalizando cada vez más y le va viendo mucha utilidad. Sobre todo, pues cuando tenemos algún CDE que es un poco más potente, pues ya estamos intentando vincular que muchas de las actividades que se dan en la obra, pues como puede ser una visita de obra, como puede ser generar un PPI, pues lo centralices dentro de esa misma plataforma. Eso te permite que la gente esté enganchada, ¿vale? Entonces, vamos, si tú le vas dando más caramelos, por decir de una forma, pues la gente al final se une más e intenta trabajar sobre esa plataforma y va dejando de lado la diversidad de fuentes de información. David Rodríguez. Aquí hay un cambio, yo creo que o sea, para mí hay una diferencia enorme entre los proyectos que, por ejemplo, yo estoy involucrado, que son muchos en el extranjero y muchos en un requerimiento de cliente, y yo creo que aquí también quiero decir un poco, saliendo un poco de esta pregunta, de el éxito de involucrar a la empresa pública en este tipo de certificaciones o de involucraciones de cómo debería ser esta certificación, porque realmente, al final, al ser unas reglas y estar ellos involucrados en esas reglas, a nosotros nos hacen las cosas más sencillas también en aplicarlas, ¿no? Entonces, uno de esos casos, por ejemplo, viniendo a la pregunta, es el involucrar al BEP dentro de un contrato, porque en muchas ocasiones el BEP era un documento más que estaba ahí, pero después se cambiaban las cosas del BEP y no pasaba nada, y ya estaba, se cambia y ya pasa. Ahora, a partir de que estamos certificados, estamos involucrando ese BEP o el DIR dentro del contrato como obligatoriedad, y cada vez que hay un cambio se tiene que modificar el BEP o se tiene que solicitar el BEP, sobre todo porque somos muchos agentes. Normalmente los proyectos que hacemos nosotros somos varios agentes los que estamos trabajando. Entonces, esa coordinación o sea, ese paso de meter estos documentos dentro del contrato, me parece como muy necesario y muy útil. Efectivamente. Más allá después, el CD. El CD obviamente es súper necesario en este momento por la cantidad de información que manejamos. Estamos manejando miles de datos donde no podemos estar, y son proyectos que cada vez se ha cortado más el plazo de ejecución. Entonces, no podemos estar dudando dónde está la información verificada, dónde está la documentación o la información aceptada, aprobada, etcétera, etcétera. Entonces, esos dos puntos para mí han sido claves en todo esto. Bueno, en esta línea estamos hablando de cumplir contractualmente el BEP, pero quizás aquí el mensaje tendría que ser mucho más amplio y lanzado a todo el mundo. Es decir, tenemos que exigir a las administraciones que el BEP se vaya actualizando, pero luego también nosotros tenemos que hacerlo. En vuestro caso, lo hacéis de forma natural. Nosotros hemos tenido experiencias en el que los adjudicatarios huían de estar actualizando el BEP o estaban buscando excusas constantemente para no hacerlo. O sea que creo que debe ser un cumplimiento recíproco y bueno, pues un compromiso de que todo esto vaya evolucionando para todos en equivalencia, ¿no? Entonces, siguiendo con la norma, llega un punto en el cual se ha entregado todo y llegamos a las lecciones aprendidas, ¿no? Entonces, si hoy volvierais a arrancar, y esto también está enfocado un poco a las empresas que están iniciando, ¿no? ¿Qué errores o decisiones evitaríais si tuvierais que volver a empezar? Empieza tú si quieres, David. Vale, nosotros
Por experiencia, casi todo viene al principio del proyecto. Entonces, las experiencias simplemente es tener una documentación clara al principio del proyecto. Para mí, uno de los documentos más importantes que hay, y esto es opinión personal, es el plan de movilización, porque parece un documento así que simplemente es un Excel, hay que rellenarlo y demás. Bueno, un Excel en nuestro caso tenemos unas plantillas para realizar ese plan de movilización, pero es importante para entender pues, la dimensión de un proyecto, las necesidades de un proyecto y sobre todo ese puente entre la fase de licitación y la fase de ejecución, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es, por mi experiencia, donde en ese comienzo, donde tenemos la mayoría de estos problemas que debemos atajar. Porque después, una vez que ya se solucionan ciertos problemas, el proyecto va un poco más rodado. Es cierto que yo, tú sabes, David, presenté un Tetris una vez en una charla que era como todo me parece muy ordenado al principio y en el momento que se baja la guardia se empieza a desordenar los datos, la información y demás. Bueno, el orden de la información. A mí es necesario siempre tener un rol específico para el orden de la información, porque prácticamente hoy en día todos son datos y es información. Más que un entregable de un documento, el dato es personalmente lo más importante. Entonces, ese es otro de las lecciones aprendidas que siempre tenemos en cuenta de gestionar correctamente los datos desde las fases muy tempranas del proyecto. Nacho. A ver, bueno, yo coincido con lo que ha comentado David del plan de movilización, creo que es una de las partes más importantes. Nosotros, por ejemplo, que se licita muchísimo, pues a veces no da tiempo y luego efectivamente se ve la gran necesidad de este documento. Eh, pero bueno, eso yo creo que creo nos pasará a muchísimas empresas por los plazos que hay de licitación. Bueno, que siempre se tienden a cortar. Yo fundamentalmente considero que uno de quizá de las lecciones aprendidas más importantes que hemos cogido es involucrar al personal de obra desde el inicio de todo este proceso. Al principio, bueno, se tiende siempre a que esto es mucho del departamento BIM o, bueno, intentamos involucrar, como decíamos, a calidad y demás, muchos servicios generales. Y te das cuenta que cuando empiezas a bajarlo a suelo, pues tienes que tener muchísimo en consideración el feeling o el sentimiento que pueden tener al final los últimos usuarios. Para nosotros, como decíamos siempre, que nuestro cliente es el jefe de obra y su equipo, por decir una forma. Entonces, en sus primeros inicios, pues intentamos hacerlo, pues, tiras de manera teórica, de lo que conoces, de mucho del departamento BIM, pero en los primeros pasos pues ya nos dimos cuenta que eso había que cambiarlo, que había que trabajar junto con el personal de obra. Entonces, para mí esa sería la principal lección aprendida que tendría que coger también cualquier empresa que arranque con esto. Por aterrizar algunos de los conceptos, porque claro, aquí estamos hablando de plan de movilización, de Master Information Delivery Plan, como si todo el mundo tuviera claro qué es esto. Al final el plan de movilización no deja de ser, entre otras cosas, que, por ejemplo, si vamos a desarrollar un proyecto, que un equipo de arquitectura va a desarrollar el proyecto en Autodesk Revit. Otro equipo, el de estructuras, va a hacerlo con Tecla Structure. Y luego tenemos un equipo de obra civil que va a trabajar con Autodesk Civil 3D para unas cosas, InfraWorks para otras cosas y All Plan Bridge para un puente que hay no sé qué, ¿vale? Queda muy bonito decir en el BIM Execution Plan que todos los equipos se coordinarán para que las coordenadas 000 del proyecto sean abajo a la izquierda y que todo quede en coordenadas positivas, ¿no? Lo escribimos, nos quedamos todos felices y ya está, ¿no? El plan de movilización implica que después de la reunión de arranque del proyecto, un miembro o responsables de cada equipo de trabajo realizarán una prueba de coordinación del 000 con elementos sencillos. Un cubo, un tramo de 10 metros de un muro, lo que te dé la gana, pero que haga que si después de esas pruebas todo funciona bien, te acabas de quitar un problema de coordinación de modelos increíble, que si se empieza a desplegar el proyecto y encontramos el problema a un mes de desarrollo de trabajo, después de un mes, ahí ya tenemos problemas de recoordinar, reposicionar, etcétera, ¿no? Entonces, ese plan de movilización lo que va a hacernos, entre otras cosas, es indicar que
despliegues iniciales, qué pruebas de interoperabilidad, qué pruebas de coordinación, qué pruebas de sistemas de clasificación de nomenclaturas vamos a realizar para que una vez validadas, ahora ya podemos producir en masa sin tener esos problemas sobrevenidos de tener que cambiarlo todo en mitad del juego, ¿no? Entonces ahí de nuevo vamos a ese rol fundamental que tanto David Rodríguez como Ignacio Martínez han destacado, ¿no? Ese information manager, ese gestor de la información que está muy por encima del rol tradicional de un BIM manager que podríamos decir que es más operativo en el día a día. Pero esto también tenemos que aterrizarlo a las empresas, como digo yo, empresas con Patch y con Ichiver, que son dos, y no hay más, donde son el BIM manager, el information manager, el que va a medir, el que va a poner el café y el que lo hacen todo, ¿no? Con lo cual, sí que es cierto que vosotros trabajáis en proyectos con cierta escala, con cierto volumen, y todo esto es muy natural, ¿no? Es obligación de todos los que estamos aquí ayudar a las pequeñas empresas a que todo esto también lo pueden aterrizar. Esto lo ha contado siempre muy bien tanto Sergio Muñoz como David Delgado Vendrell, que son el director gerente y el director técnico de Building Smart, que hay que tratar de buscar ejemplos sencillos de la norma para que estas empresas también se sientan involucrados en todo este proceso, ¿no? Y por lo tanto, pues seguiremos trabajando y ayudando para que esto sea posible, ¿no? Venga, pues vamos con las últimas preguntas ya. Y hemos hablado de retos, hemos hablado de cambios, hemos hablado de buenas prácticas, pero ¿cuáles serían los principales beneficios que habéis encontrado en implementar beneficios tangibles, ¿no? No digamos de nos llevamos mejor, no, cosas concretas que hayáis visto. Venga, empieza tú, Nacho. Bueno, yo como te decía antes, para mí está siendo la palanca de la transformación digital de la obra. O sea, tenemos la excusa perfecta, intentamos arrancar ciertas iniciativas antes de tener la ISO, y la ISO al final nos está beneficiando en que, como es algo obligatorio y la podemos perder, y si la perdemos se pueden perder contratos, pues eso ya toca más de cerca, ¿no? Entonces nos está sirviendo de palanca para introducir nuevas formas de trabajar, nuevas metodologías, nuevos softwares, nuevas plataformas, y un poco involucrar al personal de obra. ¿Y tú, David? Sí, va por un poco por el mismo camino, ¿no? Al final la competitividad que te da el estar certificado en la ISO es un aliciente, ¿no? Para poder optar a ciertos proyectos que no podrías optar sin ella. Por otro lado, también como al ser una norma que está muy internacionalizada, es más fácil cuando estamos dentro de un país extranjero que también está bajo la norma. Por ejemplo, estoy muy involucrado en proyectos de Australia, pues ahí están siguiendo la norma ISO. Es muy fácil seguir las normas de la misma manera y empezar con buen pie. Y sobre todo, si vamos a algo más tangible, para mí es la gestión de los equipos de trabajo. Es decir, al final, como estamos organizando un camino similar en todos los proyectos, cuando termina un proyecto y va a empezar otro proyecto, sacar unos recursos de un proyecto para colocarlos en otro, ya no tienen que saber, no tienes que explicarles todo desde el principio, porque saben dónde están sus archivos en su carpeta WIP, dónde tienen que compartirlos en su carpeta SERP, con quién tiene que hablar, dónde hay una matriz de responsabilidades a las que tiene que dirigirse en caso de tener algunos problemas, sabe que hay flujos de aprobación, sabe que tenemos transmittals para documentar esa información compartida, etcétera, etcétera. Entonces, lo más tangible que vemos eso es una mejora, sobre todo en los equipos de desarrollo de los proyectos, en el camino que tienen que realizar. Justamente que acabo de aterrizar de un viaje transatlántico que está en la otra punta del mundo, pues hablando de todas estas cosas. Y una persona de la administración pública estaba en Perú y citaban, o sea, al final, cuando hablas con gente que no son BIM managers, BIM coordinators, gente que está súper especializada, te lo resumen de formas pues que tú no lo piensas, ¿no? Y te dicen, no, es que sé dónde están las cosas. Ya está. ¿Y qué más? No, que si ya con eso me vale, ¿no? Entonces, al final, cuando el personal que está trabajando en todo esto
tiene esa forma de comunicarse, ¿no? Sencilla, tiene esa forma de encontrar las cosas. El proceso de validación es compartido por todo el mundo y encima está en el CD centralizado, pues todos son simplificaciones concatenadas que a lo mejor analizadas aisladamente, a ver, esto es que solo me ayuda un 0,1% más, ya, pero es que 0,1 más 0,1 más 0,1, todo eso nos puede llegar a un X% de mejora sustancial que, bueno, en muchos entornos se pide el ROI, ¿no? De, oye, ¿qué retorno de inversión tiene, ¿no? Y yo creo que hay que empezar a hablar de, más que del retorno, el inicio de la tranquilidad, ¿no? De la época en la que ya no estamos todo el día discutiendo por cosas, sino que simplemente las cosas van fluyendo y vamos haciendo las cosas más calmadas porque encontramos la información, ¿no? Porque no está en una maraña de emails ni en un documento de WG versión 27-, este es el final, final, ya de verdad que sí por todas, ¿no? Es que esto mismo también lo hablábamos, ¿no? Es decir, oye, cómo se llaman los archivos, ¿no? Los archivos se llaman de una manera unívoca, no cambia el nombre. Ya, pero ¿y dónde le digo la versión del documento? Es que no se lo tienes que decir, es que eso es un estado de la información que viene asociado al lugar donde está ubicado en el CDE. Luego habrá CDEs más hábiles o con funcionalidades más sencillas que te mueven el documento internamente solo con un cambio de información, ¿no? Pero ese empezar a escribir cosas en los documentos, los que ya estamos alineados con la ISO, sabemos que no le corresponde al nombre, le corresponde a los metadatos, a los atributos asociados que aparecerán en una plataforma. Aquí tenemos ya otras guerras, ¿no? Es decir, según vamos avanzando con el conocimiento y con la implantación, ahora nos encantaría que si yo muevo un archivo de Autodesk Forma a SharePoint, me arrastre todos los metadatos y me los copie literalmente. Bueno, sabemos que no es así porque no existe un estándar de intercambio de metadatos a día de hoy. Te tienes que apoyar en... Sí, bueno, ahora te doy paso, ¿vale? Que estaba... Vale, hay una pregunta aquí, es que justamente después de esto ya iba a abrir una especie de turnos de preguntas. O sea, apúntatela, porfa, y vamos con eso, ¿no? Entonces, vamos ya con la última pregunta y abrimos el turno de preguntas, que aquí en la sala ya hay alguna y en el chat creo que también hay otra, ¿vale? Y que creo además también que es la parte más enriquecedora de la jornada de hoy, ¿no? Y sería un poco, ¿qué recomendaciones les daríais a las empresas que están pensando más allá de la de si eres una constructora que licita públicamente, olvídate, tienes que hacerlo porque te lo van a pedir, ¿vale? Pero más allá de esa, que ya hemos hablado, ¿qué recomendaciones le daríais? Empezamos por ti, David. Pues es que aquí entra una cosística enorme de qué tipo de empresa, si es una pequeña empresa o una gran empresa, ¿no? Yo creo que el tiempo, o sea, que se lo tomen con calma. Al final, el presentar una documentación buena, o sea, tienen que ser realistas. Lo primero para mí es que tienen que ser realistas. A veces no es solamente voy a coger la norma y voy a redactar unos procedimientos que cumplan la norma, sino también tienes que pensar en tus propios procedimientos y a ver cómo puedes adaptarlos a la norma. Realmente la norma, una de las ventajas que tiene es que no obliga a 100%. Si quieres adaptar la norma, obviamente hay partes que son requisitos obligatorios, ¿no? Pero es bastante flexible al crearte qué es lo que puedes hacer o cómo lo puedes hacer. Es decir, si puedes hacer esto, procedimiento. Con eso cumples. Si no puedes hacerlo, procedimenta por qué no lo estás haciendo, por qué no necesitas hacerlo. Entonces, yo creo que hay que ser sobre todo realista en cómo funciona tu empresa, hacer ese análisis previo de cómo se trabaja dentro de la empresa y después dentro de la ISO, punto por punto, ver dónde puedes adaptar esos procedimientos internos de cada empresa a la ISO. Si cogemos la ISO y redactamos procedimientos casi a pie de la letra con las recomendaciones que te da, seguramente que no puedas alinearte bien o tengas que cambiar mucho tus trabajos ya previos que tengas. Entonces yo para mí sí que es bueno hacer un análisis previo de cómo son tus procedimientos e irlos alineando con la ISO. Y si no los tienes, será un magnífico momento para documentar tus procesos. Con lo cual, ese ya sería un primero. Bueno, tengo el móvil preparado para mandártelo, para dejártelo a ti que hagas la pregunta por aquí y mientras Nacho nos va contando.
Sí. sus recomendaciones. Bueno, yo creo que la última que tú has dicho, David, que me la has quitado de la boca, obviamente es aprovechar esta etapa para definir procesos si no los tienes. Yo, bueno, estoy pensando un poco también en las empresas pequeñas. Ahora vamos a hacer un poco el cambio y vamos a pensar en las empresas pequeñas. Yo os diría, lo primero, que no tengan miedo, ¿vale? Que no tengan miedo, que esto se puede cumplir. No es demasiado complejo el poder adaptar una empresa pequeña. Yo diría que incluso tienen ventajas respecto a una empresa grande, porque las empresas grandes tenemos o ya están establecidos muchos procedimientos, hay muchos departamentos involucrados y demás, entonces cuesta, como hemos dicho antes, cuesta un poco poner de acuerdo. Una empresa pequeña yo creo que lo tiene muchísimo más fácil y a la mano. Luego también creo que al final esto también a una empresa, por ejemplo, que no tiene una 9001 o que no tiene una 27001, por ejemplo, también les abre ventanas de oportunidad porque digamos que estás arrancando con una norma que no es tan exigente y al final te va pidiendo también que definas ciertas cosas que ya en esas normas van apareciendo. Entonces, yo creo que es un salto natural el quizá empezar por esta norma y luego pues poder dar el salto a otra de las normas bueno, que son de claro uso. Entonces, eso para mí es una oportunidad. Y bueno, nosotros particularmente con ciberseguridad creo que arrancar con la parte 5 de la ISO 19650 yo creo que a futuro va a ser como el primer enganche para que las empresas empiecen a cumplir temas de ciberseguridad. Por otra parte, pues yo les diría pues bueno, que aprovechen la oportunidad, ¿vale? Que como decimos, ¿no? Esto puede arrancar en en mejoras de eficiencia, ¿vale? Como hemos dicho, yo creo que se ha nombrado a lo largo de todas las preguntas y las charlas. Es una mejora de eficiencia, estás trabajando con la información más ordenada, es una oportunidad muy grande y sobre todo en una empresa pequeña que al final depende muchas veces de una o dos personas, el ordenar eso es mucho más sencillo, lo incorporas a tu forma de trabajar y eso es un cambio ya para siempre. Entonces te va a beneficiar muchísimo. Simplemente, como decía David, la norma te dice pues unos pasos y tú simplemente procedimentas esos pasos. Pueden ser de una forma o de otra, pero realmente solo hay que decir, no te exige que hagas una cosa de una forma determinada, ni que cojas una plataforma determinada para ser el CD, simplemente te dice que aparezca un CD, que aparezca una nomenclatura, puede ser más compleja, menos compleja. Entonces yo creo que esto al final no tiene que tener miedo las empresas a participar en este proceso. Y sumando a lo que estás hablando tú, un aspecto fundamental cuando tú despliegas tu procedimiento de gestión colaborativa, hay un primer punto en el que dices, el alcance de esta norma llega a determinados tipos de proyectos que son los siguientes. Uno, cuando me lo exige el cliente en una licitación pública, con lo cual yo ese proyecto irá en ISO. Dos, si son proyectos de no sé qué, no sé cuántos. Y el resto de proyectos los podremos seleccionar si entendemos que nos van a ayudar internamente y no pasa nada si no lo utilizamos. Con lo cual, a diferencia de una norma ISO de control de calidad de productos de una fábrica de conservas, donde el 100% de todo lo que sale ahí tiene que cumplir con esa ISO que se han auditado para hacerlo, ¿vale? La 19.650 tiene esta facultad de poder seleccionar tú qué tipología de proyectos vas a incluir. Claro, tampoco vale decir, bueno, solo aquellos que me vengan bien, hombre, pues eso también, o sea, tiene que ser algo objetivo. Si mi cliente me lo pide, pues tengo que hacerlo, para eso lo tengo, pero en todos los proyectos donde mi cliente no me lo pida, pues yo decidiré si nos conviene o no nos conviene, con lo cual tenemos ahí cierta laxitud para poder implementarlo también de forma gradual, ¿no? Aunque estoy con vosotros que una vez que ya tienes todo el procedimiento desplegado y el personal ya está trabajando de manera natural,
es ilógico decir ahora lo aplico y ahora no lo aplico, ¿no? Entonces, venga, abro el turno de preguntas. En los que estáis en online os pediría que levantarais la mano, ¿vale? Voy a leerme también pido aquí al compañero Albert que mire las preguntas del chat, y aquí ya en la sala pues tenemos un compañero que nos dice su nombre y hace la pregunta. ¿Puedo poner esto? Sí. Vale. Yo quería aprovechar la ponencia de Ignacio y de David para preguntar cómo están gestionando ese transbordo entre los CDEs. Porque sí es verdad que cada quien impone su CDE según lo que mejor le venga, y luego lograr que esa información que estás generando durante cierto tiempo y has logrado enganchar a un montón de personas y todos estamos generando un proyecto o una obra en concreto, que no se pierda en el transbordo hacia otro CDE, a mí me resulta algo bastante complejo y quería saber pues vuestra experiencia. Pues. Sí. Arranco yo, si queréis. Venga, Nacho. Bueno, bueno, a ver, solo un matiz, ¿eh? Esto quizá también, sobre todo para el resto de la audiencia, que a lo mejor parece eh, que, no- que puede crear confusión. Cuando hablamos de CDE, lo primero que hay que tener en cuenta es que no se trata de una solución única, ¿vale? O sea, puede ser diversas plataformas que al final se interconectan, ¿vale? Tú puedes tener en tu parte una plataforma y el cliente puede tener otra, ¿vale? Que esto simplemente matiza a la audiencia que no esté tan familiarizada con los conceptos. Respecto a cómo trabajamos esta parte, pues justamente actualmente estamos trabajando en buscar una solución que nos va a conectar entre plataformas de manera automática, ¿vale? Como decíais, es un reto. Hasta ahora pues lo estábamos haciendo pues casi de manera manual, o nuestro entorno común de datos pues sí que nos permite una cierta automatización, ¿vale? Pero no completa. Es que no sé si procede decir marcas comerciales. Por supuesto que lo puedes decir porque la voy a enseñar yo. O sea que... Vale, pues, bueno, pues en nuestro caso estamos utilizando Forma, Autodesk Forma, que ya tiene pues una cierta capacidad de conectar entre hubs de proveedor-cliente, ¿vale? Y si la administración contraria pues tiene también Forma, pues nos permite cierta automatización. Si no, pues nosotros estamos trabajando con una solución que además está trabajando junto con David, que nos permite conectar entre diversas plataformas, bien sea de Autodesk Forma, bien sea con SharePoint o con otras soluciones, de manera automática y de manera, o sea, y bidireccional, ¿vale? Que esto es una parte que yo creo nos va a ayudar muchísimo y nos va a ahorrar mucho trabajo en este caso. No quería decirlo yo, pero ya que lo has comentado, Nacho. No, bueno, Pues he dicho que no sé si procedía, pero bueno, es que yo creo que al yo creo final que va a ser fundamental. se pueden citar, puesto que es una forma de ayudar a la gente. Igual que cito CD Admin Tools, os digo que NTI tiene una solución parecida, Greytech tiene FileSync, que es otra solución parecida, CD Connect, una solución australiana. Es decir, hay muchas soluciones en el mercado interesantes que os pueden resultar. Os estoy enseñando pues una solución que hemos desarrollado nosotros de Relan junto con César Liébana, que conecta Autodesk Forma, antiguamente conocido como Autodesk Construction Cloud, con SharePoint, con Google Drive, con OneDrive, con Dropbox, con ProjectWise, y estamos en líneas de conexión con Procore, Aconex, Dalux, AK Software, es decir, todas las posibles plataformas en las que pudiéramos conectarnos. A partir de ahí, sí que os digo que los documentos pueden moverse fácilmente, pero lo que es complicado es mover los metadatos. Eso se puede hacer, pero hay que trabajarlo. O sea, ya es algo casi, no a medida, pero sí. ¿Por qué? Porque el modelo de datos de cada entorno es diferente. El modelo de metadatos, con lo cual no es un macheado de uno a uno, sino que es un macheado asíncrono. Entonces ya te obliga a tener que mapear de alguna manera.
No obstante, nosotros ahora mismo estamos con un proyecto de la Diputación Foral de Guipúzcoa que se llama Berritec, que precisamente lo que hemos desplegado en ese proyecto es crear un motor de metadatos para facilitar precisamente todo esto, que tú puedas mapearlos de plataformas de, entre comillas, de N a N. El problema es que algunas plataformas no te dejan llegar a los metadatos, con lo cual dependes de las APIs de estos entornos. Si es Microsoft, llegas a todo, porque el API de Microsoft, aparte de ser pública, abierta, es muy completa. Aquí no voy a citar marcas, que es mucho más complejo llegar al metadato, en algunos casos no está documentado en la API y en algunos casos no puedes acceder con la API a ese metadato, ¿no? Entonces, se puede solicitar al desarrollador a ver si me lo dejas hacer y te puede ayudar o no, ¿vale? Entonces ahí sí que estás un poco supeditado. Sí que es cierto que el 99% de las administraciones públicas en España utilizan SharePoint. Si me fuera a Perú, te diría Aconex. Yo me he quedado muy sorprendido de que prácticamente todas las administraciones que estábamos en un congreso y había muchísima representación, más de 20 administraciones de Perú, de diferentes zonas y regiones y jerarquías, y prácticamente todos utilizaban Aconex porque es lo que se había puesto allí un poco, entre comillas, de moda, ¿no? Entonces, al final vas a depender un poco del contexto. Si trabajas con Forma y con SharePoint, puedes estar muy tranquilo, porque sí que hay formas muy sencillas de poder traspasar esa información, pero eso sería casi como, pues eso, un proyecto de análisis aparte. Venga, no sé si más preguntas, sí. Quería responder un poco la pregunta que había hecho. No, tampoco hay que quedar solamente en si se puede o no se puede, qué herramientas, porque sabemos que hay un montón de herramientas. La cosa es procedimentar dónde y cómo tienes que ver esa información. Es decir, nosotros, por ejemplo, como ha dicho Ignacio, el CDE no debería ser una solución. Es decir, nosotros utilizamos ACC, o sea, o Forma, pero utilizamos Team Project, utilizamos SharePoint, y eso para nosotros es nuestro CDE, no solamente una herramienta. Hay 3, 4 herramientas que siempre es el CDE. Lo que tenemos bien claro es quién, cómo y dónde tiene que ver cada cosa. No es lo mismo el equipo de desarrollo que a lo mejor los ingenieros, que a lo mejor el cliente que tiene que ver una información. Todo eso tiene que estar bien procedimentado para que no haya ese problema de dónde tengo que ir a buscar la información. ¿Dónde tengo que ir? ¿Quién? ¿Tú eres el manager del proyecto que quiere ver lo que se ha enviado al cliente? Tenemos un gestor de documental que está esa documentación con sus metadatos necesarios, porque a lo mejor los metadatos que necesita ese documento o esa información en este punto no son los mismos que necesita el equipo de desarrollo en este otro punto. Entonces, no solo queda el cómo se hace, porque herramientas hay un montón ahora mismo, sino hay que procedimentar bien eso y entender bien esas aplicaciones o esas plataformas con las que trabajamos para saber qué datos y qué información y qué metadatos colocar en cada una. Simplemente era por apuntar algo, no que esté más. Bueno, aquí había alguna pregunta más en el chat. Si los que estáis en online queréis preguntar algo, por favor, levantad la mano, ¿vale? El iconito de participar. Y por aquí Francisco Manuel Gil preguntaba, dice, a veces los adjudicatarios limitan el número de página de las propuestas BIM a pesar de pedir la ISO 19650, ¿no? Pues ¿cómo es posible eso? No sé si, claro, aquí podríamos decir, ¿alguien de la administración pública que pueda respondernos a esta pregunta? Yo en la sala sé que hay alguno, pero no quiero señalar a nadie. Entonces, si alguien puede darnos luz a este aspecto de por qué creéis, no creéis, las personas citadas pueden decirnos algo. No, pues si no decimos, David, ¿quieres tú comentar o comento yo? Vale. Sí, Nacho, ¿estabas diciendo algo? Sí. Sí, no, que si quería arrancar David, si no comento yo un poco lo que sí. Bueno, a ver, aquí en este caso sí que es cierto lo que comenta, que en licitación pública al final estás limitado a lo que te permiten. Bueno, hay ciertos documentos que al final se quedan de manera interna. El plan de movilización pues lo tienes de manera interna.
¿qué se produce eso? Pues si eres adjudicatario, finalmente, pues entonces es cuando hay que ponerlo en valor y muchas veces pues también es cuando también empiezan las administraciones a pedírtelo, ¿vale? No siempre te piden un pre-B en la fase de licitación, pero el pre-B o B inmediatamente sí que te lo solicitan o te pueden solicitar ciertos documentos que se hayan generado en fase de licitación, ¿vale? También hay que decir que las administraciones, yo por lo menos no conozco a ninguna que todavía esté certificada en la ISO, con lo cual, pues es un punto que todavía creo que se tiene que pulir y sobre todo hacerlo práctico, ¿vale? Porque si ya recargamos todavía más las licitaciones, pues esto puede ser muy complejo de evaluar y sobre todo para las empresas también el licitar. En nuestro caso, pues es que podemos, bueno, David, ya ni te digo la cantidad de licitaciones que pueden estar manejando cada semana, pues nosotros también estamos manejando una cantidad de licitaciones brutal. Hacer toda la documentación si no te lo piden o si no está estructurada, pues también es difícil a veces. Aquí en el hilo del chat, ahora te doy paso, se han ido respondiendo entre varios compañeros, decían, no, es el hecho de que te pidan en una licitación una documentación que vaya a 10 páginas es porque así se garantizan que se lo van a leer. Entonces, bueno, esa sería una interpretación. Igualmente, bueno, es por cerrar este hilo. Es pues eso, que pueda existir una parte donde haya un compromiso y no limitarlo. Pero bueno, que sobre esto se podría hablar. Entonces aquí han habido varias personas que han levantado la mano, así que... Yo te garantizo que se lee todo. Sí. Vale, aquí hay una persona de la administración pública, no voy a decir de dónde, que dice que sí, que ellos garantizan que se leen todo lo que se presenta. Pero si no pones un límite en la entrega, te pueden llegar a meter hasta cualquier cosa. Entonces tú tienes que llegar a tener un límite para poder hacer que todos los criterios sean ecuánimes para todas las empresas que presentan. Seguramente si se estandarizara el criterio de presentación y todo el mundo trabajara con la norma ISO, pues se podría justificar a que tenga 8, 10, 12, pero ya de una manera muy estructurada y muy clara. Y todo el mundo tendría además esa capacidad de responder a eso porque ya se ha habituado también. O sea que, bueno. Proyecto, una obra o lo que sea, dentro de la oferta, ya se especifica muy claro cuántas hojas son y es igual para todos. Entonces todo el mundo juega con las mismas cartas. Pero si no le pones ningún límite, Límite, No, que te pongan ahí el libro gordo de Petete. Está claro, está claro. Sí, por aquí también teníamos otra compañera que quería hacer otra... Yo quería saber, bueno, soy Irate de Cocepti y quería saber... Espera, apaga el altavoz de... No debería. ¿Así? Sí, pues nada. Sí, habiéndolo implementado en mantenimiento en obra, si también lo habéis aplicado a seguridad y salud y cómo ha sido la experiencia. Sobre todo en construcción, igual. Sí, yo estoy más en la parte de ingeniería, entonces no estoy en la parte de construcción. La parte de seguridad y salud no hemos implementado nada. En operación y mantenimiento sí, no sé si va por ahí. En operación y mantenimiento es simplemente datos. Ese paso de ejecución, operación y mantenimiento es ordenar los datos para que llegue lo que se llama el AIM según la ISO correctamente. Eso sí que lo estamos implementando. No sé si puedo comentar un tema sobre el tema de la licitación, porque, claro, está bien que está limitado, yo no digo que no, pero es que hay veces, creo que lo que venía al principio era que he visto yo licitaciones que es, ¿vas a aplicar BIM, sí o no? Y ya con eso te da un punto. Si tú dices que sí, ya aplica. Entonces, claro, ni tanto ni tampoco. Es decir, a lo mejor la ISO ya te pide ciertos entregables en fase de licitación, respuestas a la licitación, que se deberían cumplimentar. Es cierto que está muy bien poner un límite. Precisamente, nosotros tenemos una documentación amplísima, si tengo que preparar todo eso a cada licitación, pues nadie se lo lee, o limitarlo está bien, pero creo que la ISO ya está marcando bastante bien que mínimos deberías incluir una fase de licitación y creo que es necesario que esos mínimos vayan, por lo menos.
Pero bueno. Por ahí complementando, y ahora le doy paso a Nacho. Ha silenciado a David. Si empezaran a aparecer administraciones públicas que están implementando la ISO, también eso ayudará un poco al sector a ver hacia dónde va esas entidades, ¿no? Nacho, por si puedes responder a la pregunta de Irache. Sí, a ver, en tema de seguridad Un y salud. segundito, perdón. Ahora, dale. Sí, vale. En tema de seguridad y salud, yo os puedo decir que nosotros estamos en experiencia piloto, ¿vale? Sí que intentamos montar un proyecto bastante importante que por desgracia se cayó por los NDA y porque había muchos actores, pero nosotros ahora mismo estamos arrancando dos experiencias. Una a través del entorno común de datos, ¿vale? Que sería pues centralizar todo lo que son las visitas a obra, toda la información que se produce y demás, estandarizarlo de una manera que esté estructurada sobre el entorno común de datos, ¿vale? La otra experiencia era muchísimo más ambiciosa, que era pues bueno, comparar cómo se hacía un plan de seguridad de salud y un estudio de seguridad y salud utilizando ya metodología BIM, con modelos 3D, con toda la información que se gestiona, ¿vale? Eso todavía yo creo que está todavía un poco lejos, ¿vale? Sobre todo porque, como todo, ¿no? Como nadie te lo obliga, pues siempre es como impulso por ciertas empresas, personas y demás, los que intentamos pues darle un mejor uso, ¿vale? Pero sí que conozco pues algunas empresas que han trabajado pues a nivel de, bueno, generar las incidencias a través en obras lineales, por ejemplo, pues con un GIS, pues las incidencias también a través del entorno común de datos y demás. Pero bueno, yo creo que poco a poco también tener en cuenta que la parte 6 pues, es relativamente nueva. Entonces, también hay que dejar madurar, ¿vale? En este sentido y sobre todo, en cuanto tú estés involucrado 100%, esto es como el mantenimiento. Pues el mantenimiento, dime, al mantenimiento está llegando un poquito más tarde que ha llegado a obra y obra llegó un poco más tarde que llegó a diseño, ¿vale? Entonces se tienen que ir cumpliendo pasos y en el momento que esté 100% implantado en la obra, pues ya van a ir apareciendo más iniciativas, más empresas que lo están utilizando y sobre todo mayor uso. Pero vamos, yo estoy convencido y para mí es uno de los mayores potenciales que puede tener para seguridad y salud es el uso o sea, aplicar la ISO y el entorno común de datos para centralizar toda la información. Por ahí ha levantado la mano Patricia, que entiendo que está relacionada con esta pregunta. Lo que no veo es cómo darle micrófono. Porque. Hola, ¿se escucha? Sí, vale, sí, perfecto. Genial. Hola, muchas gracias. Me ha parecido muy interesante la respuesta, Ignacio. Quería preguntarte, porque has comentado el de obra, estamos de acuerdo. Bueno, yo soy de Q-Safety y nosotros realizamos coordinaciones y estudios de seguridad y salud con BIM. Y claro, me interesa mucho lo que has dicho porque en obra sí que es cierto que lo hemos visto más y ya nos lo han pedido varios clientes y tenemos experiencias. Y en el estudio de seguridad y salud me parece interesante la experiencia que has contado de modelar, porque por ejemplo nosotros lo que hacemos es que modelamos las protecciones colectivas, sacamos las mediciones del presupuesto, los planos directamente del modelo centralizado y luego este modelo se utiliza en obra y el coordinador puede verlo y demás. Entonces quería saber si en esa experiencia que habíais tenido, qué usos BIM habíais contemplado, si le habíais podido dar continuidad y un poco cómo había sido vuestra experiencia. Muchas gracias. Vale. Bueno, como había comentado, pues es una iniciativa que al final se quedó paralizada. Yo te puedo dar también la otra experiencia porque previamente también he estado en etapa de proyecto, ¿vale? Es difícil todavía involucrar a la gente porque el estudio de seguridad y salud, que nadie me mate, pero sabemos que hoy en día muchas veces es copia-pega, por desgracia, ¿vale? Y luego pues se aterriza en obra. No me matéis, por favor, ¿vale? Solo digo lo que he ido viendo por experiencia, ¿vale? Pero en el momento que la parte BIM se ha involucrado,
¿vale? Y yo voy a hacer una semejanza bastante importante que es en la gestión de riesgos ferroviarios, ¿vale? Yo venía de una empresa ferroviaria en este sentido y sí que lo tratábamos bastante bien, simplemente era a nivel de parámetros, o sea, no hacía falta ni siquiera utilizar un modelo específico generando 3D de protecciones y demás, sino simplemente a nivel de elemento asignarle pues unos riesgos, unas medidas de mitigación, unos elementos que mitiguen esos potenciales riesgos. Con eso yo creo que ya se avanza muchísimo, ¿vale? No es necesario hacer modelos 3D. El modelo 3D yo creo que simplifica luego en etapa de obra porque sí que ya lo estás aterrizando más a cómo va a ejecutar una constructora, un contratista de manera particular. En proyectos muchas veces es complicado saber cómo lo va a ejecutar una empresa determinada, a no ser que estuviéramos pues, en el mundo ideal que siempre decimos, que proyecto y obra van conectados, que aquí en España, pues en las licitaciones públicas no es lo frecuente. De todas maneras, apuntaros, en septiembre, todavía no hay fecha definitiva, pero Osalan, que es la entidad pública de gobierno vasco de coordinación de seguridad y salud en obra, hace una jornada en el que van a venir varias personas varias personas, estamos hablando de creo que así 8 personas, para hablar de diferentes casos de uso de la seguridad y salud y la protección en el entorno de la obra, ¿no? Con lo cual, y bueno, por supuesto, basado todo en BIM. Así que estad atentos, aunque si seguís las redes sociales de BIM Euskadi, en Berrilan, QSafety también participa en esta jornada, pues bueno, pues en cuanto sepamos fechas, lo publicaremos en las redes sociales, con lo cual ahí podréis avanzar en conocimiento en esta línea, ¿vale? Bueno, Ahí, David, discúlpame sí. que haga también un matiz ahora que has comentado eso. El INS, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, tiene una guía BIM también, ¿vale? Donde ellos han plasmado pues, aquellos usos que pensaban que podían ser útiles dentro de esta etapa. Efectivamente, eso vamos a ponerlo fácil y para que no os pongáis a buscar dónde están las normas, os vamos a pasar el enlace directo de dónde están, todas. Entonces, esto está en el observatorio de Building Smart, Biblioteca BIM, y aquí directamente os lo copio al chat y os mando el enlace ahí. En este entorno podéis buscar aquí pues todas las normativas que estábamos comentando, ¿vale? Y si venís aquí en organismo y ponéis social, ¿vale? A ver si hay otro filtro o Instituto Nacional de, ¿vale? Pues ahí aparecerá el documento correspondiente. Entonces, bueno, pues lo tenéis ahí está actualizado a primeros de año, o sea que al primer trimestre podéis localizar y cuando aparezca la norma pincháis aquí en el enlace y os va el enlace directamente del documento correspondiente. Aquí seguramente seguridad y salud, pues aparecerá por ahí lo que estábamos comentando. Bueno, venga, vamos a alguna pregunta más aquí en la sala, por online, ¿no aparece? ¿No? Venga, pues vamos a ir con la última parte que teníamos de la jornada, después de la parte de experiencias y buenas prácticas, es cómo podemos empezar con la ISO, ¿vale? Porque aquí lo que estamos hablando es que hay diferentes opciones, ¿no? Este apartado lo hemos desarrollado desde Berrilan junto con Boutique de New School y también basado un poco en la experiencia que tenemos ya de casi 6 años implantando la norma. Nosotros dentro de Berrilan estamos certificados en la ISO 19650, parte 1 y 2, y además hemos acompañado a diferentes empresas y a día de hoy estamos con varios procesos de implantación, además de haber desarrollado cursos específicos para lo mismo, ¿no? Entonces, en este sentido,
podéis empezar formándoos. Para formaros hay cursos específicos como fundamentos de Building Smart. Aquí podéis ir a la página web de Building Smart y encontraréis en centros acreditados un listado de casi 20 y tantos centros con los que podríais formaros en la parte de fundamentos. Esa parte de fundamentos tiene 5 bloques y un bloque entero es de la ISO 19650. El resto de bloques están absolutamente alineados con la ISO y con la parte de estándares OpenBIM. Desde nuestro lado también os podemos decir que si queréis avanzar en formación aún más avanzada, hace 2 años desarrollamos un plan formativo para Gobierno Vasco, para la Dirección General de Vivienda, en un proyecto piloto que tenía como ejes fundamentales el Plan BIM de la Administración General del Estado, los estándares OpenBIM y la ISO 19650. Por tanto, este máster de BIM en gestión de información en entornos públicos y privados está absolutamente articulado por la normativa y, de hecho, el módulo 1 y 2 está centrado en fundamentos y en los requisitos de información. De hecho, con esos 2 módulos ya estás habilitado para hacer el examen de fundamentos de Building Smart. A día de hoy ya son casi 100 personas las que se han formado en este máster en 2 ediciones y ya hay 25 alumnos prematriculados para la 3ª edición del año que viene, ¿vale? Con lo cual, y os puedo asegurar que hay administraciones de Baleares, de Madrid, de Andalucía, del País Vasco, Cataluña, bueno, seguro que obviamente se me olvida alguna, pero que también hay personas del entorno privado, porque al final el entorno público es el contexto y demás. Y también os anuncio que en septiembre habrá una jornada organizada por BIM Euskadi en el que trabajaremos sobre formación, cómo acceder a la formación especializada en este sentido, y desarrollaremos muchísimo este entorno porque fue una iniciativa de gobierno vasco, ¿vale? En esa línea tenéis también la posibilidad. Obviamente, nosotros como organizadores de la jornada, pues os proponemos la posibilidad de realizarlo en nuestro entorno, en Boutique de New School con Berryland, y ahí están los cursos de certificación que tratan sobre la ISO 19650. Simplemente que conozcáis el dato que a día de hoy somos el centro con mayor número de certificaciones. Esta diapositiva ya está un poco anticuada. Tenemos 320 certificaciones. Somos el primer centro en español y uno de los primeros centros en el mundo a nivel de certificaciones de Building Smart. De igual manera, podéis tener ya ciertos principios, podéis tener ya ciertos conocimientos, y lo único que necesitáis es organizar la información, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos la capacidad de ayudaros en estos procesos, puesto que con toda la experiencia ya que tenemos acumulada, tenemos una documentación amplia, y esa documentación nosotros nos hemos certificado en implementación. Es decir, la certificación de Berryland implica una serie de documentos que han sido validados para certificar, ¿no? O sea, nos hemos certificado en certificadores, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, eso obviamente las empresas que confían en nosotros pues lo agradecen, porque tenemos una gran cantidad de documentación para poder desplegar todos estos procedimientos totalmente alineados, como habéis visto en la jornada, ¿no? En algunos casos hay empresas que ya tienen un nivel avanzado y lo que necesitan es auditarse internamente. Algunos casos tenemos cercanos y lo que hacemos es apoyarles en este proceso de auditoría para validarles internamente, incluso formarles para que ellos mismos sean auditores a futuro, igual que sucede con la normativa 9001, pues se puede disponer de un auditor interno para poder verificar todos estos procedimientos frente a un órgano tercero, que son las empresas certificadoras, ¿no? Y ahí, de nuevo, también tenemos la capacidad de ayudar a las empresas a organizar todo lo que es el conjunto de evidencias para certificarse y poneros en contacto con empresas certificadoras. Aquí hay un ejemplo de empresas con las que nosotros conocemos y hemos colaborado, pero no son las únicas. Esto es bastante importante, ¿vale? También esto es una recomendación de Berryland, no de la Comisión BIM Euskadi. Es decir, estamos organizando esto
en el marco de la Comisión BIM Euskadi, y aquí estamos dando una opinión de parte de Berlán y Boutique New School, y estas son empresas con las que nosotros hemos colaborado en algún momento determinado, y con algunas de ellas ya estamos en conversaciones para algo que os voy a comentar a continuación, ¿no? Esto sí que se ha armonizado o se ha hablado con la Comisión BIM Euskadi para buscar fórmulas de ayudar al sector a implementar la ISO, ¿no? Os hemos citado algunas cuestiones de formación puntuales, pero lo que hemos diseñado es un plan que se llama ISO 19650 VIDEA, que para quien no lo sepa es el camino, ¿vale?, de llegar a la ISO 19650, y que lo hemos dividido en 5 bloques. El primer bloque es, si estás empezando a formarte, pues tienes esa posibilidad de aprender, ¿no? Si ya estás encaminado, pues ya puedes prepararte o avanzar en implementar la guía, y podríamos llegar hasta el nivel de certificación y auditoría, ¿no? Y lo que hemos diseñado para BIM Euskadi es un plan de implantación grupal, ¿vale? Este plan de implantación grupal lo que busca es, como trabajo colaborativo, siendo coherentes con la propia norma, facilitar el acceso, porque una de las cosas que hemos visto y analizado es que muchas empresas se quedan en el camino por el importe de la certificación, ¿no? No estamos inventando nada nuevo, ¿no? Hace 15 años tuve la posibilidad de trabajar con el Colegio de Arquitectos de Madrid en un plan de implantación grupal de la norma ISO 9001, que facilitó a muchísimos estudios de arquitectura poder acceder a la norma de una manera muchísimo más económica, ¿no? Este trabajo grupal lo que hace es que por escala podemos reducir los costes de la propia implantación. ¿Hasta cuánto? Pues hasta un 50% del coste de la implantación, ¿vale? Y de forma adicional, las entidades adheridas al plan BIM Euskadi, estos serán administraciones públicas, los socios del clúster Building, que es la entidad técnica que está articulando plan BIM Euskadi, al igual que socios de Ascongi, socios de Adegi y socios de Building Smart, pues tienen un 10% adicional en este plan de implantación grupal. Este plan de implantación grupal ya está diseñado y tiene una serie de recursos, pues como diríamos, está organizado en Microsoft Teams, tiene carpetas de SharePoint, habrá canales de comunicación, habrá una documentación común, para que todo esto pueda ser eficiente en recursos y en términos económicos. Lo que es un grupo de sesiones que se desarrollan aproximadamente entre 8 y 10 meses, y son sesiones grupales, pero luego las empresas tendrán unas sesiones individualizadas, obviamente, porque tendrán ya particularidades específicas, ¿vale? Con todo esto, lo que queremos es tener una oferta absolutamente competitiva y, sobre todo, que facilite enormemente a las empresas el poder acceder a esta certificación, y pues con un ahorro económico que es importante para facilitarlo. Ya tenemos varias empresas que se han interesado en este plan, y eso que no ha salido público hasta hoy, es el primer día que se hace público. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues mandarnos un simple email o responder al email desde el cual os han enviado la invitación de la jornada de hoy, decir, pues solicito más información y os enviaremos detalles, ¿vale? Aquí, este es el plan que hemos diseñado para BIM Euskadi, ¿vale? El plan tiene varios escalados, es decir, tenemos un mínimo de 5 empresas para arrancar. Por debajo de 5 ya no salen los números de poder optimizar el ahorro, ¿vale? Tenemos un objetivo de 10 para garantizar todo, o sea, que decir que si llegamos a 10 podemos ajustar el ahorro, y si llegamos a 20 podemos ajustar el ahorro un poquito más, ¿vale? El plan está diseñado y pensado para llegar a 20, incluso llegar a 50 personas y llegar a más. ¿Por qué? Porque a su vez nos hemos organizado internamente y ya tenemos equipos de consultores especializados y preparados para que si va todo fenomenal, pues si llega a 50 o a 100 empresas, tengamos los recursos necesarios para poder hacer todo esto, ¿vale?
Por lo tanto, bueno, pues ahora ya solo queda, sí. Hay 2 preguntas en el chat. Sí, pues la certificación Practitioner, si la pregunta es a Berlán, pues estamos en ello y esperamos que para el segundo semestre del año esté disponible la certificación Practitioner, digamos que los centros de formación que están certificados en fundamentos, pues tienen la posibilidad de certificarse como centros para impartir la certificación Practitioner, que es de Building Smart, ¿vale? Entonces, para segundo semestre sí todo va bien. Y otra relacionada tanto con el máster como con la implantación esta de grupo, entiendo. Si aplica también a nivel internacional. En Costa Rica preguntan si podría ser de aplicación. Pues me alegro que hagas esta pregunta porque la respuesta es que sí, ¿vale? Esto está pensado a nivel, o sea, lo hemos desplegado desde el marco de la Comisión BIM Euskadi, pero esto está pensado a nivel internacional. De hecho, tenemos ya un grupo de trabajo en Uruguay con el que nos llevamos coordinando ya varios meses para precisamente estar en uso horario de LATAM y que no hubiera una dependencia del horario español para poder solucionar este tipo de cuestiones. O sea que sí, está pensado, o sea que si tenéis interés nos escribís y os enviamos las condiciones. Nosotros ahora, a lo largo del mes de julio, terminaremos de cerrar las empresas que tienen intereses, para que la idea es empezar en septiembre, arrancar en septiembre, aunque otra de las ventajas de la propuesta es que todo lo que se va a ir generando va a estar recopilado en el SharePoint, de tal manera que si alguien quiere empezar más tarde no tendrá ningún problema, podrá acceder. Sí que es cierto que si llevamos ya 7 meses, pues todo lo que serían las sesiones que se han quedado grabadas, pues le va a tocar ponerse al día de una manera express, ¿vale? Entonces, bueno, buscaremos formas y recursos de poder ayudar a esas empresas que entran por separado, ¿vale? Cuando digo de esto grabado es porque queremos seguir con la filosofía del Plan BIM Euskadi. El Plan BIM Euskadi, dentro de sus dictados, todo documento o material que se genere tendrá que quedar disponible para todo el mundo. De esa manera, quien venga más tarde tenga también acceso a esa información, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? De hecho, nuestro compromiso de Berlán con el Plan BIM Euskadi es generar unas píldoras de conocimientos de la ISO. De hecho, parte de la reunión de hoy se trabajará, se limpiará en vídeo y se dejará la parte más teórica para que ya esté disponible desde BIM Euskadi para que lo puedan ver las personas que lo necesiten, ¿no? Pero a su vez se harán píldoras específicas sobre EIR, o sea, documentos de requisitos, plan de ejecución BIM, plan de movilización, o sea, conceptos claros, un poco al hilo de lo que hizo la Comisión Nacional BIM con los vídeos, con las píldoras en las que explicaban qué es BIM, ¿no? Y cosas similares. ¿Qué más dudas? Sí, dentro de este plan en el que veis estos 5 niveles, pues los otros niveles que no hemos comentado, existe un nivel que le llamamos estratégico y es básicamente un acompañamiento personalizado con empresas que tienen una dedicación mayor y que obviamente al no ser grupal, pues eso tiene un coste completamente diferente. Hay otros niveles que es proveemos de las guías y los documentos a la empresa y la empresa, digamos que tiende a, o sea, despliega ellos solos todo eso, ¿vale? Y eso evidentemente pues también abarata los costos e incluso llega a un nivel que es el kit de autoimplantación, que es la empresa se lo guisa y se lo come todo. Nosotros le damos todo el marco de trabajo y ellos preparan el 100% de todo. A eso habrá un soporte de dudas, pero bueno, al final es tener estos 5 niveles para que prácticamente un estudio chiquitín pueda acceder a ello, igual que las empresas grandes, cada uno con sus posibilidades. ¿Más dudas online? ¿No hay más? ¿Dudas presenciales? ¿No hay más? Vale, pues con esto pues sí que finalizamos la jornada. Como os decía, si tenéis cualquier tipo de duda relacionada con la jornada, nos podéis escribir vía, aquí os he dejado un par de emails, consultoria@berrelan.com, debarco@berrelan.com, o también podéis mandar un mensaje al
al email desde el cual os han convocado desde BIM Euskadi y ellos nos trasladarán las dudas que tengáis sobre la jornada. Agradeceros enormemente el tiempo que habéis estado aquí. No he dejado de mirar el número de personas. Hemos estado un pico de 60 personas, que para ser un martes a las 9 de la mañana, pues eso, demuestra vuestro compromiso por seguir avanzando en el conocimiento y en la divulgación de cosas tan importantes como la normativa ISO. Así que nada, con este agradecimiento, pues nada, os invitaremos a la jornada de formación de BIM Euskadi en septiembre y estar atento a las redes sociales porque lo iremos comunicando ahí. Y los que estáis en Carolina a las 4 de la mañana, pues doble agradecimiento por ese café triple que os habéis tenido que tomar para estar ahí en directo con nosotros. Muchísimas gracias, en la cual vamos